Buenos días, somos el equipo cuyos integrantes son Víctor Manuel Flores González, Desireda Abigail Martínez Ventolero, Abelardo Romero Gutiérrez y expondremos sobre Alfonso Reyes. Vida de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, México. Su padre, el general Bernardo Reyes, era por entonces gobernador del estado de Nuevo León y de doña Aurelia Ochoa de Reyes. Estudió en la escuela Manuela G. Viuda de Sada, el Instituto de Varones de Jesús Loreto y el Colegio Bolívar, y el bachillerato en el Liceo Francés de la Ciudad de México, y estudió Derecho en esta ciudad. En 1909 fundó conjuntamente con otros escritores como Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso y José Vasconcelos Calderón el Ateneo de la Juventud cuando tenía 21 años de edad. Publicó su primer libro, Cuestiones Estéticas. La Revolución Mexicana de 1910 trajo funestas consecuencias a la familia de Reyes. En agosto de 1912 fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios y en 1913 fue nombrado parte de la legación de México en Francia. Su padre participó en un golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero, lo que derivaría en la lucha fratricida conocida como la Decena Trágica, y murió el primer día de la contienda. Esto hizo imposible que Reyes pudiese regresar al país y decidió vivir en España, donde permaneció hasta 1924. Fue colaborador de la revista de Filología Española, de la Revista de Occidente y de la Revue Hispanique. En España se consagró a la literatura y la combinó con el periodismo. Trabajó en el Centro de Estudios Históricos de Madrid bajo la dirección de don Ramón Menéndez Pidal. Una vez asentados los vientos de la Revolución, la fama de Reyes en Europa llegó a México y el gobierno lo incorporó al servicio diplomático. Fue nombrado segundo secretario de la Delegación de México en España, encargado de negocios en España, ministro en Francia y embajador en Argentina hasta 1930. En Buenos Aires, Reyes convivió con la brillante generación literaria. Victoria Ocampo le presentó a Axel Solar, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy, Casares y Paul Grousac. Después fue enviado a Brasil y en abril de 1939 presidió la Casa de España en México, una institución fundada principalmente por refugiados de la Guerra Civil Española y que después se convertiría en el prestigiado Colegio de México. Fue miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua. Reyes se convirtió en el principal animador de la investigación literaria en México y uno de los mejores críticos y ensayistas en la lengua castellana. Murió en 1959 en la Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. Familia e hijos. La vida amorosa de Alfonso Reyes se basa en un estable matrimonio. Esta relación inició en los últimos tiempos del Porfiriato en el año 1910, cuando existió un movimiento revolucionario. Luego, para 1912, cuando Alfonso ya estaba por graduarse de abogado, se casó con Manuela Mota Gómez, con quien tuvo un hijo al que llamó Alfonso Bernardo Reyes Mota. Después Alfonso llegó a expresar que su esposa debía anular en torno al poeta las preocupaciones extrañas, acallar los ruidos parásitos, evitarle las materialidades enojosas, respetar y hacer respetar su sueño de ojos abiertos, y llevar el genio sin que se note demasiado. Para él, doña Manuelita fue el amor de su vida a quien le dedicó hermosos poemas. Contexto de producción. Tras dejar de estudiar leyes, fundó en el año 1909 el Ateneo de la Juventud en colaboración de Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso y José Vasconcelos, realizando diversas reflexiones en base a la filosofía universal, denotándose entre ellas las críticas hechas hacia el positivismo y el desarrollo de México durante el porfiriato. La publicación de su primer libro titulado Cuestiones Estéticas en el año 1911, a la edad de 21 años, en pleno movimiento armado de la Revolución Mexicana. Siendo por este motivo, su familia tuvo que gran declive al ser perseguidos por mantener excelentes relaciones con la dictadura porfirista. En sus memorias podemos encontrar
ciertos datos en donde da a conocer que cuando estaba encerrado en su cuarto en la Ciudad de México, él escribía en compañía de una carabina cargada a un lado de su escritorio, esperando a que alguien llegara a matarlo. Tiempo después, tras la participación de su padre en el general Reyes en el golpe del Estado contra el gobierno de Madero, contribuyendo en el acontecimiento de la escena trágica y en la involucración de su hermano en la política, hace que Alfonso se marche a Europa, en donde despierta el interés sobre escritos de Sor Juana Inés y textos rusos. Producción ensayística. El ensayo, en sus diversas manifestaciones, es la presencia preponderante en su obra literaria. Es posible que en su experiencia literaria identificara la prosa ensayística como el camino natural para ejercer la escritura. No obstante, es preciso aclarar que la poesía siempre contó con un lugar de privilegio en la estimación literaria del autor, pero quizá debido a las condiciones peculiares que se gesta este género, su ejercicio debió limitarse a los reclamos que se producían a partir de esta singular temperatura espiritual que lo hace posible. Por medio de la prosa, en cambio, Reyes establó su trato cotidiano con la palabra escrita. Obras. Sus obras completas abarcan 26 volúmenes que incluyen libros de versos, crítica, ensayos y memorias, novelas, archivos, prólogos y ediciones comentadas, traducciones y 202 libros en total. Entre ellos destacan Visión de Anáhuac, Cartones de Madrid, Simpatías y Diferencias, Ifigenia y Cruel. La crítica en la edad ateniense, la antigua retórica. Junta de sombras, el deslinde. Última Thule, letras de la Nueva España. Tentativas y orientaciones y norte y sur. Y para finalizar con una frase, el libro enriquece igualmente la soledad y la compañía. La vida muere, los libros permanecen, de Alfonso Reyes. Gracias por tu atención.